Y pues tenemos ahí su promesa que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí Él estará. Y esto es nuestra esperanza y es nuestro gozo. El tema de la predicación de esta mañana es tradiciones humanas y la palabra de Dios. Y realmente es un tema que es fundamental para la comprensión del Evangelio mismo. De hecho, es tan fundamental y tan importante que allí, o de esto depende todas las demás cosas. De vez en cuando viene gente y me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre bueno, lo que ellos suelen llamar tu religión y las demás religiones? ¿Por qué debería creer que lo que tú dices y lo que tú predicas es cierto y que los demás se equivocan? La respuesta a esa pregunta realmente es mucho más fácil de lo que uno se imagina. Y no radicas la respuesta tanto en una apología muy rebuscada y muy compleja, sino en un muy simple principio. Y ese principio tiene que ver con la esencia de nuestra fe. Y podríamos hacer un estudio comparativo de las demás, bueno, si uno quiere llamarlo religiones, o intentos de buscar a Dios y la revelación divina, nos vamos a dar cuenta que la diferencia radica en un muy simple hecho. Mientras que todos los demás dicen, tienes que hacer, tienes que cumplir, y si es así, Dios o los dioses al final tal vez se padecerán de ti. La fe bíblica dice claramente lo que tú puedes hacer para Dios y para tu salvación es absolutamente nada, porque Dios ya ha hecho todo por ti. Y esto realmente es la diferencia. Las demás cosas, ese intento muy humano que lo llevamos muy dentro de querer de cierta manera pagar por lo menos una parte de la factura de la eternidad o de la eterna salvación, no es otra cosa de lo que podríamos llamar religión hecho por los hombres. Algunos de vosotros sabéis que, entre otras cosas, intento organizar algunos viajes a Israel, y lo que choca y lo que nos damos cuenta es que realmente, curiosamente, en 2000 años, allí las cosas no han cambiado tanto. Por ejemplo, nos damos cuenta que a la hora de la comida, pues la bonita costumbre española de tomarse, por ejemplo, un café con leche se ve completamente frustrado por el simple hecho de que allí no se sirve pues leche, aunque sea simplemente un ingrediente en un café juntamente en una comida donde se había consumido antes carne. ¿Dónde pone esto en la Biblia? Bueno, sería difícil encontrar un versículo que diera apoyo para esto. O simplemente que en el Shabbat, en el día del descanso, pues uno se desespera a veces cuando tiene la mala suerte de estar ubicado en un hotel en el piso 20, vamos a decirlo así, y se da uno cuenta que el ascensor para automáticamente en cada piso. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede apretar en el día de descanso, en el Shabbat, un botón, porque esto tendría como consecuencia una pequeña descarga, y como pequeño que sea, pues es fuego al final que queda prohibido encender en el Shabbat. Y así podríamos seguir y seguir, y es un ejemplo. Pero podríamos ir, digamos, a otra cultura, como podría ser la islámica, y vemos exactamente lo mismo. Una serie de reglas, una serie de bueno, vamos a llamarlo así, de leyes por cumplir, y ni siquiera con todo esto uno luego al final tiene la seguridad de que Dios te va a aceptar. Queda simplemente la esperanza en una vida eterna, la esperanza de la gracia de Dios, la esperanza de que tal vez, incluso cumpliendo todo a la perfección, todavía no es garantía de que finalmente puedas pasar la eternidad fuera del infierno. Pues de esas cosas que llamamos tradiciones humanas frente a la palabra de Dios, también en España podemos contribuir ciertamente a algunos elementos. No en vano, pues vivimos en un país donde desde hace centenares de años
hay un dominio casi absoluto de la Iglesia Católica, que infelizmente por su forma de manifestarse no ha llegado a ser otra entre muchas religiones que siguen exactamente la misma pauta. Tienes que hacer, tienes que cumplir ciertas leyes, ciertas cosas, y si haces esto, pues tal vez Dios se apiadará de ti en su momento. Bueno, todos los que venís de un trasfondo católico o tenéis gente o conocidos, familiares que están allí, conocéis esto a la perfección. Jesús tenía que decir mucho sobre ese tema, que parece que es uno de los mayores escollos del hombre de realmente entender la verdadera fe. Las tradiciones humanas a veces son como un muro o como una fachada de una casa que es completamente comido, para decirlo así, por la hiedra o por otro arbusto, por otra planta que poco a poco pues se pone encima y ya es imposible pues ver el edificio originalmente. Las tradiciones humanas, cuando no se erradica a tiempo, no hacen otra cosa que poco a poco engullir y poco a poco hacerse cargo, digamos, de todo el edificio. En el contexto donde estamos, hoy empezamos con Marcos capítulo 7, nos dábamos cuenta la última vez que la gente, por los milagros que hizo Jesucristo, estaba a punto de proclamarle rey. Creció su popularidad. Y esto despierta obviamente la envidia de los fariseos y de los escribas. Vamos a llamarlo así, de los jefes de la religión oficial en aquel entonces. Y ellos se toman la molestia, digamos, de mandar una delegación desde Jerusalén a Galilea. La distancia, digamos, si uno ya no va en línea recta, porque eso de todo modo es imposible, sino si hay que seguir todas las curvaciones del camino, pues son ciertamente 250 kilómetros o más, y esto fácilmente, ese viaje puede haber tardado 4, 5 o 6 días. Pues tanto despertaba interés este predicador, este rabino, desconocido para ellos, que finalmente intentan averiguar qué es exactamente lo que pasa ahí. Y lo primero que se dan cuenta, bueno, para escándalo suyo, es que este hombre no cumple con las tradiciones de nuestros padres. Bueno, ¿de qué tradiciones estamos hablando? Obviamente no estamos hablando de los 613 leyes contenidos en el Antiguo Testamento, porque realmente lo que hace Jesucristo es cumple todos y cada uno de esas leyes escrupulosamente, pues por allí no había ningún peligro realmente. Pero la tradición se había apoderado de la ley de Moisés poco a poco. Y si leemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, nos damos cuenta que Jesús se refiere a esa tradición, ¿no? Por ejemplo, una tradición: amarás a tus amigos, pero odiarás a tus enemigos. Una palabra que no lo encontramos en ningún lugar del Antiguo Testamento. Todo lo contrario. En el capítulo 19 del libro de Levítico, pues establece exactamente la misma regla de amar a los enemigos. No es algo que haya inventado en ese sentido Jesucristo. Pues hay una serie de reglas, por ejemplo, la que encontramos aquí en el capítulo 7 de Marcos tenía que ver con el lavamiento de manos. Bueno, podemos leer el Antiguo Testamento, más concretamente la ley de Moisés, una y otra vez, y en vano vamos a buscar ninguna referencia a la obligación de tener que lavarse las manos antes de la comida. Bueno, obviamente los judíos habían establecido esa regla no por razones higiénicas. Esto no era el tema. Tampoco lo habían establecido simplemente para profundizar alguna ley del Antiguo Testamento. Lo único que encontramos es que efectivamente un sumo sacerdote, un sacerdote, por ejemplo, tenía que limpiarse y bañarse antes de presidir ciertas funciones.
también tenía que lavarse y purificarse, por ejemplo, cuando había tenido contacto con muertos. Pero eso de lavarse las manos, ya no por razones higiénicas, sino por un acto, digamos, ceremonial para obedecer a Dios y para quedar, digamos, en estado ceremonialmente puro para comer. De eso en el Antiguo Testamento no leemos absolutamente nada. Bueno, y aquí estamos hablando solamente de una ley. Y ya no estamos hablando de los 613 leyes del Antiguo Testamento, de la Torá, de la ley de Moisés, sino estamos hablando de centenares de miles de leyes, grandes y pequeños, que había que cumplir para, digamos, cumplir lo que los fariseos y los escribas y los sacerdotes de aquel entonces entendieron que era la voluntad de Dios. Y claro, obviamente para una persona normal, digamos que tenía que vivir su vida normal y no podía dedicarse todo el santo día a estudiar la ley y todas estas leyes, el cumplir todo esto era una cosa absolutamente imposible. Y por eso los fariseos, los religiosos, los escribas, despreciaron lo que ellos llamaron Am Haaretz, el pueblo del montón, ¿no? La gente normal, porque dice, esa gente, bueno, peca continuamente contra las leyes de Dios. Y por lo tanto había un gran abismo entre ellos, que se consideraban, digamos, los auténticos creyentes, los que tenían, para decirlo así, un monopolio en la administración de la fe, y la gente del montón que, con mucho que lo intentaba, nunca llegaba al punto de poder agradar a Dios porque simplemente no sabían ni conocían todas estas leyes. ¿Cómo se había llegado a esa situación? En algún momento, sobre todo durante el tiempo del exilio de Babilonia y sobre todo después, cuando Israel finalmente volvió a su país en la época del Segundo Templo, los fariseos se habían encargado de lo que ellos llamaron poner una cerca alrededor de los mandamientos de Dios. O sea, la cuestión no era cumplir lo que Dios efectivamente había mandado, sino ser más estricto. O sea, para decirlo así, poner una valla alrededor que todavía era más estricta que la ley en sí, para que uno ya no llegaba ni siquiera, digamos, en una situación que te podía propensar el transgresar una ley. Esto se llamaba la Mishnah. La Mishnah, tal vez habéis escuchado esa palabra alguna vez. Bueno, hoy vamos a tener que hablar de algunas cosas que tal vez nunca habéis oído, pero no importa, porque uno quiere entender esa historia lo mejor que se puede. Pues la Mishnah era simplemente un comentario sobre la ley. Pues allí muchos rabinos dijeron y pusieron cómo ellos entendieron que había que cumplir las cosas. O sea, ya no era suficiente decir tienes que santificar el día de reposo, sino enseguida, que en sí es una ley muy sencilla, sino enseguida ellos sacaron a lo largo de los años centenares de leyes que con todo lujo de detalles te dijeron exactamente lo que podías hacer y lo que no podías hacer. Si se podía encender fuego, si no se podía. Y cómo luego seguir viviendo aunque no podrías encender un fuego. O sea, la cosa realmente se volvió complicadísimo. Pero esto ni siquiera era suficiente, sino en los tiempos de Jesús, pues viene otra serie de tradiciones que podríamos llamarlo comentarios sobre los comentarios sobre la Torá. O sea, ya no era suficiente esto, sino ya incluso lo que los rabinos habían escrito hace 400 años, pues en sí parece que no quedaba suficientemente explícito, y luego había otros contemporáneos de Jesucristo que se inventaban otra serie. Es como si hoy en día, por ejemplo, el famoso comentario de Matthew Henry, que seguramente algunos de vosotros apreciáis, como si alguien ya no escribiría otro nuevo comentario sobre la Biblia, sino un comentario sobre el comentario de Matthew Henry. Entonces eso ya es lo que llamamos aquí rizando el rizo, ¿vale? Pues todo esto, y entonces os podéis imaginar, claro, eso abultaba. Todo esto se llamaba la Gemara, que era el complemento. Bueno, luego la Mishnah, o sea, los comentarios, y los comentarios sobre los comentarios, la Gemara,
se resumió en lo que hoy en día conocemos por el Talmud. Bueno, habéis oído esa palabra. Talmud es una palabra que significa simplemente lo que hay que enseñar. Bueno, lo que hay que enseñar, eso se dice pronto, porque estamos hablando de una colección. Si la tienes escrito, no te la llevas en el bolsillo. Bueno, hoy en día tal vez en microchip o en un archivo en MP3 tal vez sería posible. Pero en aquel entonces y hoy en día y en los tiempos cuando todavía no había formatos digitales, era una colección de 20 tomos de este espesor, pues alineados, y todo esto había que cumplirlo. Entonces hoy en día si tú vas a una librería y dices, pues quiero comprar el Talmud, pues si el que te lo vende o te lo quiere vender, pues sabe algo del tema, te va a decir, bueno, has traído el camión. Porque realmente la cosa no era tan fácil. Bueno, que esto realmente para la gente normal les asustaba, eso estaba claro, porque un fariseo, si te tenía manía, siempre veía algo en tu vida que no estaba bien. Y lógicamente no nos extraña que en el caso de Jesucristo, obviamente, como era imposible realmente decirle algo que él había explícitamente hecho en contra de la ley, porque él lo dijo en una ocasión, si alguien pues ve en mí una cosa que no está bien, que yo haya hecho mal, un pecado, pues que me lo diga. Y tenía que callarse, pues no había nada. Pero claro, en una librería, digamos de 20 tomos así de gordos, con algún precepto, seguramente, pues había algún problema. Y esto es realmente el problema que esa gente tenía. Pues van ahí y lo primero que ven, no lava las manos antes de la comida. Pues después de toda esa introducción, vamos finalmente a leer los primeros 4 versículos del capítulo 7. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, y cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Complicada la vida, realmente, en aquel entonces. Entonces, lo que vemos aquí es lo que nos llama la atención. La tradición se había hecho tan fuerte y tan importante que ya era imposible ver la auténtica revelación de Dios. Y la raíz, por ejemplo, de esa manía de lavarse las manos, como ya dije 2 veces antes, no tenía nada que ver con razones higiénicas, sino con una superstición. Si leemos el Talmud, por lo menos la parte que corresponde, nos damos cuenta que algunos rabinos pues creyeron en la existencia de un demonio llamado Shifta, que durante la noche se siente sobre nuestras manos, y si no lavamos estas manos, pues lógicamente todo lo que como para el desayuno queda impuro porque un demonio había tocado para así decir mis manos. Una cosa de la cual obviamente en la Biblia no leemos absolutamente nada. Comprar, por ejemplo, utensilios para el hogar en el mercado, pues tenía que lavarte antes las manos, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho hay una historia en Lucas capítulo 11 donde Jesús es invitado a la casa de un escriba y otra vez pues no cumple con ese requisito de ellos de lavarse las manos, y el hombre se ofende terriblemente. Y una de las los discursos, digamos, más contundentes de Jesús contra esa manía de buscar leyes para ganar puntos con Dios, la da precisamente en la casa de aquel hombre. Pero bueno, vamos a dejar las cosas de ahí y vamos a digamos a nuestro tiempo.
Y simplemente pues quiero leeros algo y luego os pregunto de dónde sale esto. Es una cita textual. Dice así: el Sacrosanto, Ecuménico y Universal Concilio, poniéndose permanentemente ante sus ojos que se conserve en la Iglesia la pureza misma del Evangelio, viendo perfectamente que esta verdad y disciplina se contiene en los libros escritos y las tradiciones, siguiendo los ejemplos de los padres con igual afecto de piedad, recibe y venera todos los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento y también las tradiciones. Bueno, ¿de dónde sale esto? Bueno, esto sale de la cuarta reunión del Concilio de Trento del año 1540 y pico, y sigue siendo canon de fe para la Iglesia Católica hoy en día. Es uno de esos cánones donde se dice explícitamente que la tradición tiene igual valor que la palabra revelada de Dios. Por supuesto, oigan comentarios a ver esto en la luz de nuestro pasaje bíblico. Uno se pregunta realmente, ¿y cómo la gente, y sobre todo teólogos, pueden ser tan ciegos para que puedan permitir esas cosas? El que interpreta la Santa Escritura por las tradiciones, alguien dijo, es igual que aquel que filtra la leche por un saco de carbón. Y creo que está muy bien dicho, porque las tradiciones, como muy interesantes que sean, nunca pueden ocupar el lugar de la palabra de Dios. Y por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo de todos los tiempos nunca ha dependido, nunca puede depender de las tradiciones, sino únicamente de la palabra de Dios. Por eso, desde ese púlpito nunca se leen comentarios. Bueno, se puede citar alguno que otro, yo también lo hago, pero cuando se lee la palabra de Dios, que son los 66 libros que tenemos. Y no nos interesa tanto los comentarios sobre lo que está escrito, sino lo que está escrito. En el versículo 5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, estaban obsesionados con ese tema. Y dice muy bien, por lo menos esto se puede alegar a su favor, ellos no dicen, ¿por qué rompen la ley de Moisés? Bueno, porque obviamente ellos se dan cuenta que tiene que ver con tradiciones de los ancianos, o sea, de los antepasados. Jesucristo no observan esas tradiciones. Y la respuesta de Jesús en los versículos 6 al 3 es una respuesta bastante nítida. Bueno, vamos a leerlo poco a poco. Leer los versículos 6 y 7 primero. Respondiendo él les dijo: hipócritas. Bueno, no puedo hacer otra cosa que parar aquí. O sea, Jesucristo, una de las cosas que nos damos cuenta de él es que él era muy poco diplomático. Muy a diferencia de muchos que le representan hoy en día. Él llamaba lo que se dice en castellano al pan pan y al vino vino. Y lo primero que se le cruzó por la mente en ese momento es exactamente la raíz de la cuestión: hipocresía. Bueno, un hipócrita es una palabra realmente que viene del mundo del teatro de la antigua Grecia. En la antigua Grecia, el teatro era una institución bastante popular y normalmente, a diferencia de hoy, los actores lo que tenían era un tipo de máscara. O sea, normalmente no se veía sus caras, sino llevaban un tipo de máscara. Por lo tanto, no se sabía realmente quién estaba debajo. Y esto es lo que digamos, la palabra hipocresía o hipócrita, pues viene de un actor de teatro, realmente. Era un actor. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ellos confiesan o dicen que representaban algo que ellos dijeran que era una realidad, pero que en verdad no lo era. Por eso, hipócritas. Entonces Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto realmente, de una forma genial, como es su estilo, el Señor Jesucristo reduce el problema realmente a dos frases. Es predicar ideas de personas, ideas de hombres, en vez de la palabra de Dios, que convierte la fe auténtica en una religión más. Era, como dije antes, filtrar leche por un saco de carbón, porque lo que queda al final es algo indigerible. Y esto, infelizmente, una y otra vez también ha pasado con aquellos que profesaban la fe cristiana. Pues muchas veces, como esa planta que es la hiedra se pone encima y poco a poco se come lo que hay debajo, lo que incluso al inicio pues podría ser o parecer algo bonito, luego nos damos cuenta que derriba muros y al final todo el edificio queda inservible. Si hay personas que bajo el nombre del cristianismo propagan y predican mentiras, y esto es otra cosa que yo desprendo de aquí, hay que criticarles a ellos también, con palabras claras y duras si fuera necesario. Esto es lo que Jesucristo siempre hizo, y nunca, curiosamente, tenía palabras más claras, palabras más contundentes, palabras más explícitas que con aquellos que en el nombre de la fe realmente estaban enseñando mentiras. Lo vemos en diferentes partes del Nuevo Testamento. Hipocresía, hipócrita, esto era la palabra clave. Además, no practicaban lo que enseñaban. Me quedó eso muy patente también hoy en día, hablando con un judío sobre ese tipo de cosas. Y yo le hice la pregunta, mira, con toda esa parafernalia de leyes, de mandamientos, de ascensores que paran en todos los pisos, de cosas que se puede tocar, que no se puede tocar, de que esto hay que vestir, esto no se puede vestir, ¿no se vuelve la vida muy complicada? ¿Se puede disfrutar de verdad de una vida así? Por ejemplo, en un día de descanso, si tienes que hacer una cosa urgente, pues no puedes hacerlo porque no te deja. Y me dijo ese hombre algo que de verdad, por su honestidad, hay que agradecerlo, me dejó perplejo. Me dijo, bueno, parece que se pone complicada la vida, pero te puedo asegurar que siempre hay un camino alrededor. Lo que él quería decir con esto es que, bueno, lo que se dice aquí, echa la ley, echa la trampa. Quiere decir, vale, pues puede haber 3.000 millones de leyes, pero vale, en un momento concreto, pues también siempre hay algún rabino que se le ocurrió la feliz idea de decir, vale, pues en ese caso tú puedes hacerlo, ¿por qué? Es lo que se me ocurre cada vez que una persona, por razones de la fe católica, se divorcia y luego se vuelve a casar. Bueno, todos conocemos esa historia, que es algo que la Iglesia Católica no está permitido, y por lo tanto luego hay que buscar razones por qué puede ser así al final. Bueno, hay muchos ejemplos y quiero ahorraros el disgusto de entrar en esto, que de sobra lo conocemos. Pero no seamos tan contundentes con los demás, porque a veces cuando acusamos a otros, pues, como se suele decir, con un dedo que mira en otra dirección, hay tres que miran a la nuestra. Porque tan fácil a veces también es para nosotros. ¿Cómo? Bueno, nosotros no tenemos tradiciones o leyes que nos hemos inventado, se supone. Pero no es así que a veces intentamos racionalizar nuestros errores, nuestros pecados, las cosas de las cuales sabemos a la perfección que no están bien, pero nos lo inventamos de alguna manera para que sí se puede hacer porque pasa esto. Eso es lo que llamamos racionalización de un pecado. Está prohibido.
esto. Pero en mi caso, pues, no está prohibido porque mi situación es especial y Dios lo entiende. Esto lo he escuchado, esa frase, bueno, no voy a decir 1000 veces, pero docenas de veces estoy seguro. Cuando gente me escribió o gente me dice, no, es que Dios lo va a entender. Es una forma de hipocresía, porque demuestra que nuestra realidad espiritual está en un nivel y nuestra realidad, digamos, visible, está en otro. No se puede pedir a otros que hagan lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. Jesús nos advirtió con palabras muy serias, muy contundentes, contra el peligro de la hipocresía. Y la impresión que tenemos siempre de la palabra de Dios, sobre todo del Nuevo Testamento, que es mucho mejor aquel publicano que entró en el templo golpeándose el pecho diciendo, sé propicio Dios de mi pecador, que aquel fariseo que pidió en una oración que curiosamente yo he escuchado repetirse, aunque no literalmente, pero en el mismo sentido, en decenas de oraciones que mismo he escuchado, Señor, te doy las gracias que no soy como aquel pecador. Bueno, lo solemos decir a veces en palabras pues un poco menos explícitas. Mucho cuidado, porque nosotros no somos mejores. La diferencia entre nosotros en el mundo y el mundo es que no somos mejores, sino que estamos en una mejor situación. ¿Por qué? Porque nos sabemos pecadores que estamos lejos de cumplir la voluntad de Dios también en la presencia divina. Y lo que no debemos hacer es hacer de nuestras imperfecciones pues una forma de vivir nuestra fe, sino las imperfecciones y los pecados, lo que va en contra de la ley de Dios. Hay que reconocerlo, hay que confesarlo. Y uno, siendo cristiano, cuando perdemos la noción de que seguimos siendo pecadores, eso sí, pecadores redimidos y perdonados, pero pecadores, en la presencia de un Dios 3 veces santo, la tentación de llegar a ser igual que ellos es muy grande. Es precisamente la noción de que nos sentimos inadecuados frente a las exigencias de nuestro Dios que una y otra vez nos hace humildes, nos hace realmente personas que pueden simpatizar de la misma manera como Jesucristo simpatiza con nosotros. Nosotros podemos simpatizar con el mundo, no en el sentido de que excusamos sus pecados, sino en el sentido de decimos, podría haberme pasado también a mí. Y si no me ha pasado, es por la pura misericordia de Dios. El sentirse mejor, el sentirse en otro nivel más alto, es el inicio de esto lo que Jesús critica aquí tan contundentemente. Seguimos leyendo el versículo 8, ahí dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Antes escuchamos en la lectura del Antiguo Testamento realmente un relato estremecedor. El relato que significaba el principio del fin del reinado de Saúl. ¿Qué había hecho Saúl? Bueno, no voy a repetir toda la historia. Simple y llanamente había desobedecido a la clara palabra de Dios, lo que Dios había mandado. Había hecho algo que él mismo se había imaginado que habría que hacer, bueno, posiblemente con todas las buenas intenciones del mundo, no se lo dudo, pero al fin y al cabo lo había hecho de forma equivocada y errónea. Y luego encima nos damos cuenta que intenta justificar su error incluso con palabras bastante lógicas, lo que dije antes, la racionalización del pecado.
La historia que leímos en 1 Samuel capítulo 15. A lo cual el Señor responde a través de las palabras del profeta Daniel con ese principio que es un principio fundamental. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Es una palabra que estoy seguro que cada vez cuando la leemos de alguna manera deja huella, porque automáticamente nos preguntamos, ¿no puede ser que esa palabra también se aplique a mí? Dios quiere de nosotros obediencia de corazón, no mantener una reputación intacta formalmente delante de los demás, sino honestidad delante de Él. Y por lo tanto, como cristianos, sabiendo que somos pecadores, podemos permitirnos también el lujo de parecerlo. Podemos confesar nuestros pecados, tanto en privado como en público. Podemos reconocer que no somos los campeones del mundo espiritual. Podemos reconocer que efectivamente he pecado. Y no necesariamente en cosas que tal vez los demás consideran pecados gordos, sino también los pecados pequeños, esas pequeñas bajezas que nos puedan caracterizar en nuestra vida matrimonial o familiar o laboral. No necesariamente las grandes cosas, siempre se habla de adulterios, de avaricia, bueno, eso sí está por ahí, pero esas pequeñas cosas que marcan el día a día de nuestra vida. Hacemos bien de tomar esto en cuenta y vernos delante de Dios como realmente somos, pecadores, pero pecadores que tienen a dónde acudir, y esto realmente es la gran diferencia. Hay algo mucho peor que la incredulidad, según ese párrafo, y esto es parecer santo sin serlo, lo que la Biblia llama hipocresía. Al otro lado, y eso sobre todo cuando llegamos a ese punto de realmente vernos contritos y pequeños en la presencia de Dios, podemos, si salen de un corazón quebrantado y humilde, podemos encontrar siempre un oído que nos escucha, que es el oído de nuestro Dios. Porque Él se resiste a los que se creen perfectos. Él se resiste a los altivos, pero Él siempre está dispuesto a escuchar a aquellos que con un corazón quebrantado se acercan a Él. Por lo tanto, no es en vano y siempre ha sido la costumbre, sobre todo de las iglesias que vamos en la tradición reformada, de empezar los cultos y empezar la oración primeramente con una mirada hacia mi posición frente a Dios, que sigo siendo pecador. Pecador que ha recibido perdón y que ha recibido ese perdón de una forma completamente inmerecida. Martín Lutero fue aquel que en su momento redescubrió ese gran principio que vemos en todas las páginas de la Biblia, que somos al mismo tiempo justos y pecadores. Esto forma la parte, esa dicotomía, y a veces esa tensión tan terrible que hay en nuestra vida. Pero el cristiano realmente siempre sabe que encuentra un sitio donde puede descargar todo lo que le causa molestia en ese sentido. Tenemos un lugar donde dejar nuestros pecados, no negarlos, es el peor camino, que siempre nos lleva hacia la hipocresía, sino reconocerlo, porque en el reconocimiento de nuestros pecados y de nuestra situación, y en el reconocer que no tengo que jugar un juego para ganar puntos con Dios, hay mucha liberación. Puedo permitirme el lujo de ser un pecador perdonado, porque esto es lo que al final y al cabo somos. Jesucristo convierte la acusación de los fariseos en su contrario.
Él dice, sí, es cierto, mis discípulos, y él obviamente se incluye en esto, han infringido algo, no cabe duda. Pero lo que han infringido no es la ley de Moisés, sino es vuestra ley, es vuestra forma de ver la religión, es vuestra forma de ver nuestra relación con Dios. Porque para vosotros, y esto es su acusación, vale mucho más vuestras opiniones y vuestros pensamientos de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y 3 veces en este corto pasaje Jesús lo repite en el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Terrible cosa. Invalidar la palabra de Dios, relegarla a un segundo plano para establecer por encima lo que yo pienso que es lo que hay que hacer. Fue el error garrafal de cualquier iglesia que se arroga saber las cosas mejor que los que están revelados aquí. Y siempre hay 3 pasos hacia ese formalismo muerto. En primer lugar, se pretende que la tradición o nuestras opiniones se convierte en una forma de explicación útil para explicar la Biblia. Luego el segundo paso es que nuestras tradiciones, lo que nosotros creemos que lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, habiéndolo inventado nosotros, llega a ser tan importante como la Biblia. Y finalmente, como tercer paso, la tradición llega a ser más importante que la Biblia. Históricamente esto lo hemos ejemplificado en algo que realmente no deja de ser sorprendente. José Grau, en su libro Catolicismo Romano, nos cuenta esa historia y casi a uno se le ponen los pelos de punta. En el año 1870, en el primer concilio vaticano, pues había elementos en la Iglesia Católica que querían proponer la famosa doctrina de la infalibilidad papal. Y era tan escaso, incluso, bueno, ya no hablando de la Biblia, porque de eso obviamente los cardenales se daban cuenta perfectamente, pero incluso en la tradición romano-católica era muy difícil de encontrar citas donde efectivamente esta doctrinas de alguna manera se podría comprobar. Y había cardenales que con mucho cuidado pues se lo dijeron a, creo que era Pío IX, en aquel entonces el Papa, y le dijeron pues mucho cuidado, porque ahí nos metemos en un berenjal que al final no sabemos cómo salir de ahí. Y le intentaban explicar de que no solamente en la palabra de Dios, en la Biblia, sino además en la tradición católica no había indicios para la infalibilidad papal. A lo cual el Papa respondió con esa famosa cita que dijo, tradición. ¿Qué tradición? La tradición soy yo. Y con esto el tema estaba zanjado. Bueno, uno puede realmente escandalizarse, digamos, ante esa actitud, pero otra vez, mucho cuidado. ¿No es así que en ocasiones nosotros nos convertimos en nuestras propias tradiciones y somos plenamente capaces de poner en piedra algo que para nosotros parece correcto, pero que a una lectura detenida de la palabra de Dios no se mantiene en pie? Y convertimos de esa manera en nuestro mundo pequeño, de forma muy individualizada, nuestras ideas en ideas sacrosantas, en ideas casi de la misma envergadura. Jesús pone aquí un ejemplo en el versículo 10 al 13. ¿Cómo se puede rodear la ley? Porque Moisés dijo, dice Jesús, honra a tu padre y a tu madre. De esto, bueno, el cuarto mandamiento, que es un mandamiento que es tan sencillo que hasta un niño lo entiende. Bueno, sí, ahí abajo hay no sé, 2 o 3 niños. Si luego les preguntáis qué significa esto, honra a tu padre y a tu madre,
estoy seguro que la respuesta que ellos van a dar es exactamente lo que esa ley quiere decir, porque no es complicado. Ahora, lo que parece muy sencillo realmente para los teólogos de aquel entonces no era tan sencillo. Porque honrar a tu padre y a tu madre, pues en ocasiones puede ser un poco, vamos a decirlo así, ¿cómo es la palabra? Puede ser algo que no nos entra en los planes, para decirlo así. Y, por ejemplo, si tenemos un padre y una madre, o ambos, que necesitan nuestra ayuda en algún asunto porque no me da la real gana ahora de ayudarles o porque tengo otras cosas que me parecen más importantes, pues incluso siendo creyentes, a veces nos lo imaginamos que, bueno, la dedicación, digamos, a predicar la palabra de Dios o a mi ministerio o lo que sea es más importante que ayudar a mi padre o a mi madre. Por cierto, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento advierte seriamente que el que no cuida de sus padres dice que es peor que un incrédulo. O sea, era una cosa que era tan sencilla en la ética cristiana en los primeros años que es casi imposible malentenderlo. Ahora, los judíos pues tenían una forma, digamos, de encontrar un camino alrededor. Y era la palabra corbán. Bueno, corbán, pues viene del arameo, da igual. Pero el principio era lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tus padres tenían un problema y que necesitaban tu burro, por ejemplo, para, qué sé yo, sacar una piedra del camino o para levantar algo. Ellos, por la razón que sea, no tenían burro, pero tú tenías uno. Y por la razón que sea, no te daba la gana de ayudarles. Entonces dices, cuando viene tu padre, dice, bueno, ¿me puedes prestar tu burro? Entonces dice, no, es que mira, me encantaría hacerlo, pero no puedo hacerlo, porque este burro pertenece al Señor. Es corbán, lo cual quiere decir que es sagrado. Ahora, la idea detrás de esto es la siguiente, ¿vale? Pues el padre lo entiende, bueno, si es sagrado, claro, yo no puedo usarlo para mis cosas terrenales. Ahora, la idea era la siguiente, no es que el hijo en ese momento lo tenía, digamos, ahí en una reserva de burros, digamos, rodeado de verjas para que a ese burro no le pase nada, sino la idea era simplemente aquella, hasta que él dedicaría ese burro al Señor, llevándolo al templo, o usándolo para tareas sagradas, él podría hacer uso de ese burro hasta que el momento que le daba la gana. Es algo como si alguien te pide tu coche y dice, mira, yo me encantaría darte ese coche, pero mira, no es mío, porque realmente ese coche fue pagado con dinero de la misión que me apoya y no sé si a esa gente realmente se les gustaría esto. Es que vamos, es un ejemplo, ¿vale? Es que siempre cabe la posibilidad de que se nos ocurren cosas que realmente suenan hasta piadosas y muy espirituales, pero realmente, si fuésemos honestos, diríamos a esa petición de ayuda, mira, lo siento, es que por principio no presto mi coche y además no me da la gana. Por lo menos, en ese caso, la gente sería honrado y honesto. Pero es exactamente lo que tenemos aquí. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejéis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Yo creo que no es una casualidad que Jesús escoge el ejemplo de los padres, porque muchas veces parece que los padres nuestros, a partir de cierto momento, se convierten en un estorbo. Y esto, incluso para muchos creyentes, no les parece tan fácil de encajar.
Y en vez de darse cuenta de que cuidar de unos padres, y bueno, sigo simplemente ese ejemplo porque el Señor Jesucristo lo pone como ejemplo, cuidar de unos padres necesitados es tan honroso y tan importante como presidir en una iglesia un culto o llevar a cabo una campaña evangelística. Incluso el decir, no, voy a dejar mis padres en un segundo rango porque tengo que cumplir con mis tareas espirituales. Voy a hacer esa aplicación simplemente, es una aplicación, me parece mala cosa. ¿Por qué? Porque además la palabra de Dios tiene palabras muy explícitas en cuanto a esto, ya lo he citado antes. Tengamos mucho cuidado en no invalidar las claras exigencias y las claras reglas de la palabra de Dios con nuestra forma de interpretarlos, sobre todo cuando nos viene bien en cuanto a cumplir nuestros planes. En el versículo 14 al 23, y con eso llegamos a la última parte de ese pasaje, Jesucristo nos da la enseñanza de lo que realmente es el problema. Y no son las formas exteriores, sino es lo que sale de dentro. Vamos a leer los versículos 14 al 23. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Realmente lo que hace Jesucristo aquí, Él pone el mundo al revés. Por un mal entendimiento de lo que era la ley de Moisés, los judíos habían pensado que es, comiendo ciertas cosas, que realmente esto me vuelve inmundo y esto realmente es el problema que hay entre Dios y yo. Jesucristo dice, el problema no es lo que tú comes. El problema ni siquiera son los sitios a donde tú vas, porque Jesucristo fue a casa de pecadores, fue a casas de gente que con muy mal estilo de vida. Y esto no le contaminó. Fíjate tú lo que quiere decir esto. No son los lugares, no son las cosas exteriores. Lo que nos contamina o lo que nos vuelve impuro es justamente al revés. Lo que sale de nosotros es lo que nos vuelve impuro. Y él pone aquí toda una serie de cosas, porque parece que es exactamente esto, que es nuestro corazón, es la fuente de todas las impurezas. Y ahora entendemos, creo que mejor, porque Pablo puede llegar a la conclusión, yo sé que en mí, es decir, en mi interior, en mi corazón, no hay nada bueno. O en Romanos 3, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque esto es lo que llevamos dentro, estamos podridos dentro. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, Romanos 7, 18. Esto es, y tiene que ver con esa gran y muy importante doctrina de la depravación total del hombre, una doctrina, por cierto, mal entendido muchas veces. Eso quiere decir, o no quiere decir que somos los más malos posibles, ¿no? Porque si no estaríamos, supongo, en la cárcel. Pero eso quiere decir que todos los elementos, todas las áreas de nuestra vida están tocados por el pecado. El corazón,
la voluntad, la conciencia, el espíritu, memoria, inteligencia, llámalo como quieras, todo lo que llevamos dentro y lo que los demás no ven, Dios lo ve. Y al salir es realmente lo que nos compromete delante de los hombres y delante de Dios. Se había equivocado y mucho Jean-Jacques Rousseau, el pedagogo suizo, cuando él habló al final del siglo XVIII del ser humano, del niño, como una hoja en blanco, y menos que lo eduquemos, pues mejor, porque saldrá lo mejor que hay. Bueno, en primer lugar, él mismo no era capaz de aplicar esa regla con sus propios hijos. No los aguantaba hasta tal punto que los dejó en un huerfanato. En segundo lugar, nos damos cuenta, aparte del ejemplo de Rousseau, que esto no funciona en ningún lado. Porque lo que hay dentro de nosotros es lo que sale. A un niño no que hay que enseñarle de comportarse mal. El niño lo sabe de forma intuitiva. Bueno, intuitiva más bien porque el pecado lo lleva dentro, igual que los mayores. Y por lo tanto, por esa depravación total, o sea, la inclinación hacia el mal en todas las áreas de nuestra vida, nosotros todos somos teóricamente capaces de cometer cualquier pecado. Y Jesús aquí y en otros lugares lo dice claramente. Adulterio, pues no hay que llegar necesariamente a ir a la cama con alguien del otro sexo, basta una mirada. O el homicidio, no hace falta matar a alguien literalmente, basta el odio o una palabrota que en los estándares de Dios llega a ser lo mismo. Avaricia, engaño, lascivia, etcétera, etcétera, toda esa larga lista que tenemos aquí, todo es lo que llevamos dentro. Y que nadie diga de esas aguas yo no beberé, porque de una u otra manera nos vemos representados detrás de cada una de esas palabras. Por lo tanto, nuestra justicia fabricada por los hombres delante de Dios no vale para nada. Isaías dice que es como un trapo sucio, pero ¿con qué vamos a presentarnos delante de Dios? Por eso ese intento humanista de cierta manera, sacar lo mejor del hombre es un fracaso desde el inicio, porque no hay nada bueno dentro de nosotros, según la Escritura. Curioso, por cierto, es que lo primero en la lista son los malos pensamientos. Aunque fuéramos perfectos en todo lo demás, el que nunca o ella que nunca haya tenido malos pensamientos, que levante la mano. Porque ahí está. Esto es lo que nos hace culpables delante de Dios. Es como una liberación. Cuando llegamos al capítulo 2 de Éfesos, de la carta a los Efesios, y leemos las palabras del versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, no porque os habéis ganado la gracia con vuestros esfuerzos, no porque habéis pagado por ello, no porque habéis tenido los enchufes con el santo de turno adecuado. No por eso, por gracia, de forma inmerecida, completamente inmerecida, sois salvos por medio de la fe, por medio de la confianza en lo que Dios ya ha hecho, no lo que tú tienes que hacer, lo que Dios ha hecho por ti. Esto no de vosotros. Si por si acaso todavía alguien no lo haya pillado, lo dice por tercera vez, es don de Dios, es un regalo. No por obras, por cuarta vez, o sea, Pablo es muy repetitivo, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es el Evangelio. Y alguien que ha entendido esa dimensión del Evangelio que pronuncia la liberación sobre aquellos que no han merecido otra cosa que la condenación eterna, esa persona jamás en la vida, por lo menos debería, volverse
Nosotros somos quienes somos, pecadores perdonados. Y por lo tanto vamos a entrar en esta nueva semana con esto en la mente, lo que Jesús nos enseña aquí en esa historia. No hace falta que yo me convierta en actor. No hace falta que yo mantenga intacta una imagen de mí que de todas formas no concuerda con la realidad. Puedo permitirme el lujo de ser honesto con Dios y con los demás. Puedo permitirme el lujo de saber que mi salvación, gracias a Dios y nunca mejor dicho, no depende de mis buenas obras, no depende de cumplir con ciertas leyes, sino depende únicamente de la gracia de Dios. Y esto es una liberación que toca los fundamentos de nuestra propia vida. Que el Señor nos ayude a ser consciente de ese fundamento de nuestra salvación. Amén.